Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos. Qué bueno que están acá. Qué bueno que permanecen. Hace 2 semanas tuvimos la visita allá en Tijuana del pastor Chava Pardo y él predicó un mensaje que le tituló Los que regresaron. Los que regresaron, pero no haciendo alusión a aquellos que pues no pasaron por esta situación difícil, en donde también nosotros estuvimos a punto, ¿verdad? Pues ahora sí que de terminar nuestra vida, pero pues Dios lo quiso que estuviéramos acá. Pero sí, yo un 1 de enero del 2021, yo creo, 2021, pues yo le dije a mi esposa y oramos porque, pues ya, digo, va a ser así, va a ser así, va a ser allá. Yo entregué todo, ¿no?, al Señor. Porque íbamos en el día 13, creo, íbamos en el día 13, faltaban 3 días, pero la verdad que yo ya estaba muy exageradamente mermado en mi situación de respiración. Bajó a 89, estando en calma, 89. Y pensamos que en esos 3 días, quién sabe qué iba a pasar, ¿no? Pero entregamos las cosas en manos de Dios. Y nosotros pues aquí estamos, regresamos. Pero el pastor Chava Pardo no se refirió a los que pasaron por esa situación difícil y que no pudieron estar, sino los que regresaron a la iglesia, que seguimos acá en este mundo, porque muchos ya no regresaron después de la pandemia. Y no por las cuestiones de que hayan fallecido o hayan partido con el Señor, sino porque se enfriaron. Y eso no debe de acontecer en nosotros, hermanos. Cada día que pasa, nuestra fe debe ser más madura. Cada día que pasa, nuestra consagración debe estar en un nivel mayor. Eso es lo que desea Dios. Si Dios nos da oportunidad de estar ahora, es porque espera que seamos más maduros que ayer. Eso es lo que espera Dios, que seamos más maduros que ayer. Y cuando nosotros llegamos a una madurez, voy a cambiarse para acá para que no se me esté. Cuando nosotros llegamos a una madurez, fíjese bien lo que va a acontecer. Cuando llegamos a una madurez, Dios se hace más grandote y nosotros nos hacemos más pequeños. Nuestra dependencia es mayor a Él, porque nuestra consagración es mayor a Él, porque nuestra entrega es mayor a Él. Y eso es lo que debe de acontecer en cada una de nuestras vidas. Es de que damos gracias a Dios por sus vidas. A muchos de ustedes o a algunos de ustedes les conocemos desde algunos 5 años aproximadamente. Algunos les compartimos de un curso o un seminario, mini seminario. Veníamos cada semana durante meses. Creo que 2 años estuvieron viniendo, no me acuerdo exactamente, pero damos gracias a Dios porque han permanecido. Y en el mensaje de esta mañana, hermanos, le he titulado la predicación de esta mañana es: no te detengas hasta cruzar la meta. No te detengas hasta cruzar la meta. Y de una manera muy personal y en el amor de Dios, iglesia, les digo así, mire, a cada uno de ustedes, por acá de este lado hay una persona que no veo. Hola, Dios les bendiga. Hermanos, así de manera personal, no se detenga, por favor. No miremos atrás, sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La carrera no ha terminado, falta mucho, hermanos, falta mucho en cuanto a que es el tiempo del Señor, no es el tiempo de nosotros. Usted y yo debemos hacer planes, proyectos para 300 años. Amén. Usted haga planes y proyectos para 300 años. Si Dios viene antes o se nos acaba la vida antes, que nos agarre encarrerados y que crucemos la meta con vigor, espiritualmente hablando, y siempre tengamos eso en nuestro corazón. No debemos detenernos
hasta cruzar la meta. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. Quizás ya se les ha predicado mucho de ello. Dice la palabra de Dios. Pregunta: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis. Corran de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir, se abstienen de muchas cosas para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo, y usted y yo de esta manera debemos de correr. No corro como a la aventura, a ver qué sale. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no, sino que golpeo mi cuerpo primero y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, no nos detengamos. La meta sí está ahí enfrente, pero no la hemos llegado, no hemos cruzado. Y no importa, fíjese bien lo que le voy a decir, no importa, para Dios no importa en qué lugar lleguemos. Lo importante es que lleguemos, eso es lo importante. Hace muchos años, por ahí estaba recibiendo un curso de una persona, un curso de trabajo. Yo soy maestro y estaba recibiendo un curso de trabajo relacionado con nuestra profesión, oficio, como le queramos llamar. Entonces la persona dijo esto así de aplicación general. Es cierto que si eres un atleta de alto rendimiento, pues buscas ganar la medalla de oro. Entonces es ¿sí? Y criticamos a nuestra comitiva en los Juegos Olímpicos porque pues no van a ganar y es difícil, ¿no? Por la falta de apoyo que tienen. Los que sobresalen es por su esfuerzo personal. Bueno, pero esta persona dijo: si no llegas en primer lugar, entonces eres un fracasado. Entonces, como ya estábamos en la sesión de que ya podíamos participar, pues primero es la plenaria y luego ya después podemos participar, y levanto mi mano, ¿verdad? Le digo: fíjese que yo no me siento fracasado y no me sentí fracasado cuando en lugar de hacer una hora en el medio maratón, que son 22 kilómetros, hice 2 horas. Al contrario, me sentí que llegué a la meta porque tenía precisamente ese objetivo que cumplir y lo hice. Y aunque no llegué en primer lugar, llegué después de 2 horas casi a la mitad del grupo, pero yo me siento una persona que vamos a decir, que obtuvo una victoria. Porque muchos, pues a lo mejor no corren ni 5 kilómetros, ni 10 kilómetros. Gracias a Dios, yo corrí 3 veces el medio maratón de 5 y 10 kilómetros. Por ahí tiene unos tenis que yo creo que tenían más de 5,000 o 10,000 kilómetros corridos, ya quedaban todos trapos, pero estaban buenos todavía. Pero hermanos, en el Señor no es en qué lugar llegamos. ¿Sabe por qué? Porque muchos ya se nos adelantaron. Pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Siempre. La meta está hacia allá. Y si nosotros tomamos una ruta alterna o una ruta diferente que no llega a donde está el Señor, entonces estamos desviándonos de la voluntad del Padre Celestial.
Y tenemos que abstenernos de muchas cosas. Principalmente, hermanos, tenemos que abstenernos de muchas cosas, principalmente del pecado elemental. Debemos de abstenernos del pecado para llegar a la meta. Todos nosotros sabemos el sacrificio que representa ser un atleta de alto rendimiento. Y algunos de ellos, fíjense, algunos que sobresalen, son aquellos que entregaron su vida sin escatimar nada. No escatimaron nada. Y después recibieron precisamente el premio con un reconocimiento. Una corona, un premio, una medalla. Y todos recibieron ese reconocimiento. Para este mundo, llegar en primer lugar es muy importante en esas competencias. Si ellos no llegan en primer lugar, para ellos que son atletas de alto rendimiento, pues es un fracaso. Y se abstienen de muchas cosas, como dice la Escritura, ¿no? Se abstienen de muchas cosas, pero para obtener una corona, un premio, un reconocimiento corruptible. Sin embargo, el Señor Dios, a través del apóstol Pablo, nos insiste que usted y yo, al abstenernos principalmente del pecado y todo aquello que nos aleja de Dios y nos aparta de Dios o nos desvía de Dios, hermanos, recibiremos una corona incorruptible de parte de Dios, de parte del que hizo del que lo hizo todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así lo dice Romanos 11, versículo 26, si no me equivoco, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas, hermanos. Usted y yo sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que podamos tener desciende de Dios. Es lo mejor. Ahora, yo quiero decirle una situación en esta carrera, una situación que ha acontecido y que seguirá aconteciendo y que cada vez se va a poner más dura la corriente. Usted sabe que el ejemplo que utilizamos también es que nosotros nadamos contra la corriente, ¿sí? Nadamos contra la corriente. Somos como los salmones, ¿verdad? Como los salmones, nadamos contra corriente y ellos llegan a la meta. Pero en este mundo, cada vez la resistencia, la corriente será mayor. Creo que no necesito hablar mucho de ello. Usted y yo, principalmente los que ya pasamos de 35 años, principalmente los que ya pasamos de cierta edad, nos damos cuenta que es muy diferente la sociedad, los ambientes en la escuela. Pero yo conozco los ambientes de la escuela porque convivo todos los días con de lunes a entre semana, con jóvenes de entre 16 y 17 años que entran a la prepa, ¿sí? Y ya también antes daba clases en la universidad, ya no tuve tiempo, pero convivo con ellos y los ambientes han cambiado. Así, los ambientes han cambiado. La sociedad cada vez está más alejada de Dios. Esa es la realidad. Y para quienes vivimos conforme a la voluntad de Dios, la resistencia, la corriente que viene en contra de nosotros cada vez es más fuerte. Pero déjeme le digo una cosa. Debemos seguir avanzando. Hace muchos años, que ese sí dije, ya no lo vuelvo a hacer, hice el paseo famoso ciclista Rosarito Ensenada, ¿sí? Con una bicicleta ahí que me prestaron, era un triciclo, una bicicleta que me prestaron, y fíjese bien lo que acontecía. Hay unas rectas que usted dice, no, pues aquí le vas a avanzar facilito, pero cuando vas tomando velocidad, la corriente, la resistencia del viento es mayor. Y aunque esté en calma el viento, si tú te paras, se detiene, aunque esté en calma, como vas avanzando en la bicicleta y llevas una velocidad razonable, hay una resistencia del viento. Y si no sigues pedaleando, te detienes, no avanzas. Todos van pasando y tú dices, de aquí de viadita, acá está parejito. No, se detiene, no avanzas, empieza a bajar drásticamente, rápidamente la velocidad. Hermanos,
ante una resistencia de un mundo que es contrario a Dios, que está totalmente con valores muy diferentes o sin valores muy distorsionados a lo que Dios estableció en su palabra, y usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar resistencia. Vamos a encontrar resistencia, y cada vez más. Pero el Señor nos invita a que nos fortalezcamos cada día más, porque la resistencia será mayor. Los ambientes entre los jóvenes hoy son muy difíciles. Pero yo le quiero decir algo, y esto es lo que debemos enseñar a nuestros jóvenes. Escuche bien, y en casa, en la iglesia, ¿sí?, que somos todos nosotros y que Dios nos ha puesto como responsables, debemos ser incisivos, perseverantes, insistentes, pues, en esta situación, ¿sí?, los adultos con nuestros jóvenes, y aplicar esos principios nosotros también, obviamente, ¿no? Hermanos, debemos aprender a decir no a este mundo. Debemos aprender a decir no en este mundo, porque en todos los lugares y en todos los momentos de la vida, dentro del salón de clases, fuera del salón de clases, en el trabajo donde estamos desempeñándonos, siempre va a estar la invitación a separarte de Dios. Siempre va a estar latentemente, una y otra vez, todos los días, la invitación a claudicar en el camino del Señor. Pero ahí es donde debemos estar fortalecidos. Debemos aprender y estar fortalecidos para decir no a todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Los principios, los valores que nosotros rescatamos en la Escritura, porque es palabra de Dios y son eternos y son infalibles, y es verdaderamente lo que conocemos como la verdad absoluta, son los que van a permanecer. Los que llevamos esos principios cargando en nuestro corazón y los llevamos a donde quiera que vayamos, somos los que vamos a permanecer hasta llegar a la meta. Esa es la realidad. El mundo, usted ya sabe, mencioné un término ahorita que usted escuchó, que dije, la verdad absoluta. En este mundo la verdad absoluta no existe. Este mundo no existe la verdad absoluta. Pero usted y yo sabemos que sí existe la verdad absoluta, ¿sí? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo quiero darle sentido a estas frases. Yo soy el camino correcto, dijo el Señor, ¿sí? Yo soy la verdad absoluta y yo soy la vida en plenitud. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Pero en este mundo que está muy moderno, y esa modernidad cada vez lo aleja más de Dios, no existe la verdad absoluta. Pero ¿sabe usted, no se ha preguntado por qué el mundo no acepta la verdad absoluta? Porque la verdad absoluta evidencia la mentira. Porque la verdad absoluta es la pesa, ¿sí?, cabal, que echa por tierra todo aquello que es fraudulento, todo aquello que es mentira, todo aquello que es apócrifo. Esa es la realidad. Debemos de cuidar nuestra mente, debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de estar fortalecidos y llenos de la palabra de Dios, para que cuando venga aquella situación que quizás algunos duden si es o no es correcto, Dios a través de su Espíritu Santo nos va a revelar lo que precisamente Él nos ha enseñado en su palabra. Pero nos va a revelar el Espíritu Santo si estamos llenos de su palabra. Y para esto voy a tomar otra analogía, tomando en consideración a los jóvenes una vez más, al joven cristiano. El joven cristiano va a prepararse para un examen, va a prepararse para algo ahí importante que tiene que realizar en la escuela, y entonces le pide a Dios: Señor, que acredite el examen. Señor, que me vaya bien en el examen. Y entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, le va a contestar: no te preocupes, te voy a recordar todo lo que estudiaste. Hermanos, a la hora de la prueba va a venir la palabra que está en nuestro corazón.
Pero si no estamos llenos de la palabra, iglesia, no va a venir absolutamente nada. ¿Por qué a ti Dios sí te habla y por qué a mí Dios no me habla? La respuesta es: ¿hoy leíste la palabra de Dios? ¿Ayer leíste la palabra de Dios? ¿Escuchaste una predicación de sana doctrina? ¿Tuviste comunión con Dios a través de la oración? No. Por eso Dios no te habla. Hermanos, la carrera no se ha acabado. Como dicen por ahí en el argot boxístico, esto no se acaba hasta que se acaba. Y la carrera no se ha acabado, hermanos. Debemos seguir esforzándonos en el Señor para que entonces lleguemos a un paso firme, a un paso constante, siempre dirigidos hacia la misma dirección. Yo quiero decirles algo e insisto con los jóvenes. Yuhu, yuhu. Jóvenes, quieres tener, mire, siempre va a haber resistencia. En el trabajo, donde sea, siempre va a haber resistencia. Pero quieres tener menos resistencia. Número 1, conságrate a Dios. ¿Sí? Número 2, prepárate también académicamente. Esa es la realidad. Si tú te preparas académicamente, fíjate bien, todos conocemos lo que es un organigrama, ¿cierto? Ya estoy hablando italiano, ¿cierto? Ok, todos conocemos lo que es un organigrama. Un organigrama está jerarquizado, cada nivel es una jerarquía, nivel jerárquico, de autoridad, de niveles en todos los aspectos, incluyendo también en la cuestión de ingreso, de percepciones. De tal forma que en un organigrama quien está más abajo pues percibe menos que el que estaba en arriba. Obviamente el que está más arriba percibe más, pero tiene más responsabilidad, tiene más preparación académica. Pero imagínate que nosotros seamos de los que tenemos 25 jefes. Y de esos 25 jefes, 23 no son creyentes. Y 2 son cristinos. Asisten a una iglesia, pero pues nomás tienen ahí el sello apócrifo. Imagínate tener 25 jefes que no son creyentes. Qué resistencia, qué adversidad, qué muro de repente vamos a encontrar enfrente. Pero ¿qué pasaría si tú joven que estás aquí, eres del tercer nivel de abajo, de arriba para abajo? Tú eres el que vas a tener autoridad. Tú eres el que vas a compartir principios y valores y vas a poner ejemplo. ¿Sí? Y nadie, te va a venir llamar, nadie te va a poder llamar la atención porque va a ser su jefe. No te van a confrontar, ni mucho menos perder el respeto porque eres su jefe. Así de sencillito. En los últimos tiempos, iglesia, en donde la meta va a estar cada vez más cerca, pero la resistencia va a ser cada vez mayor, se va a requerir mucha consagración y mucha sabiduría de Dios. Mucha sabiduría de Dios. Yo he repetido en varias ocasiones esto que yo les quiero compartir aquí. En ese momento en donde la meta se vea más cerca, se va a desatar en el mundo entero, escuchen, en el mundo entero, y nuestra nación no va a ser la excepción, una persecución atroz contra el cristianismo, pero conforme a derecho. Lo explico de otra forma. Las leyes se va a seguir autorizando cuestiones de leyes que están en contra de la palabra de Dios, para que entonces conforme a derecho
puedan quererte coartar tu derecho a la fe, tu derecho a ser creyente. Te voy a poner un ejemplo. Ya sabe que acá ¿para acá dónde está el norte? ¿De este lado? ¿Para dónde está el muro? El muro, de acá, okay. Para allá, para el norte, y no tiene nada que ver con alzaré mis ojos hacia el norte, no, ahí tengo mi agua, gracias, está bien, gracias. Todo viene, mire, de allá viene la corriente, la oleada en todos los aspectos. O sea, allá de aquel lado hay algo que no existe aquí. Y eso que no existe aquí es que allá todas las personas que dan, que ofrendan, que dan a la iglesia, pueden meter ese comprobante como deducible para los impuestos. ¿Okay? Aquí no. Aquí en México la situación tributaria, no, las iglesias, las ARs establecidas no son autorizadas, no están autorizadas para recibir donativos y hacerlos deducibles. En Estados Unidos sí. Pero empieza a proliferar algo, que si tú como congregación en Estados Unidos no eres de esas que aquí entran todos, y usted sabe a qué me refiero, aquí entran todos y de todo, puedes perder ese privilegio de que puedas hacer deducible de impuestos. Conforme a derecho, es tu opción. O aceptas o rechazas con todas las implicaciones que esto representa. Y eso es algo, hermanos. Ahorita están yendo contra las congregaciones más grandes, que o le entras a que todo, ¿verdad? Todo lo aceptes, no importa lo que diga tu declaración de fe, todo lo aceptes o pierdas ciertos beneficios. Entonces va a empezar a hacer con la familia, hermanos, con la familia. Algo contradictorio, escuche bien. Usted sabe que por estadística, los personas que andan haciendo delincuencia en la calle, por estadística está comprobado, usted chequelo, toda la información está en internet, quienes están o vienen de un hogar desintegrado son los que tienen más inclinación a andar en las calles o a pertenecer a la delincuencia, a delinquir, pues. Los que vienen de hogares desintegrados son los que tienen más probabilidades, por estadística. Y si esto está comprobado y está en internet las estadísticas, los sistemas empiezan a estar contra la familia y quieren atacar la familia y quieren desintegrar la familia. Y por estadística, si nosotros atendemos esa información, ¿cómo va a estar la sociedad entonces en unos 15, 20 años? Si las familias desintegradas es un causal muy importante para delinquir. Entonces ahí nada más, ahí está la estadística. Hermanos, sigamos corriendo, fortalezcámonos, que nuestras piernas, que nuestra capacidad aeróbica y anaeróbica esté fortalecida, porque va a venir resistencia. Y ni modo, tengo que mencionarlo, es un principio bíblico. Ahora sí que es una promesa de Dios, que Dios nos enseña en su palabra, que dice: y en los postreros tiempos, por haberse aumentado la maldad, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No estaban fortalecidos para hacer frente al embate de la resistencia. Y hoy, iglesia, este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, usted lee de repente ahí en la escritura, sea alabanza por los siglos de los siglos a Dios, ¿verdad? Sea alabanza a Dios por los siglos de los siglos, amén. Bueno,
Y ha sido alabanza a Dios por sus hijos por los siglos de los siglos. Amén. Y en este siglo nos ha tocado a nosotros. En otros siglos le tocó a otras personas. En estos siglos nos toca a nosotros. Y ahorita dice Dios que siempre se ha guardado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante los Baales, y que este tiempo es tiempo de fortalecerse para hacer frente a las adversidades que pudieran venir próximamente, hermanos. Pero muchos van a claudicar. Pero no seamos como Pedrito, ¿verdad? Porque fíjese bien, Pedro es el que es más criticado, que traicionó al Señor Jesús. ¿Pero por qué? Porque él dijo: Señor, aún hasta la muerte iré contigo. O sea, él enfatizó eso. ¿Y qué sucedió? Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me ya habrás negado 3 veces. No seamos de esos, no nos jactemos, yo sí. Porque, hermanos, cuidado, mejor conservémonos humildes, mejor conservémonos sensatos, mejor conservémonos prudentes, y mejor conservémonos en este tiempo alimentando nuestro corazón de la palabra de Dios, para que nos dé fortaleza para hacer frente en el día malo. Hermanos, todo requiere esfuerzo, todo. Es más, el estar aquí hoy en este día implicó un esfuerzo. Algunos padres con los hijos, para convencerlos, para, no sé, a lo mejor el esposo con la esposa, o la esposa con el esposo, o a lo mejor los hijos batallaron con los padres para traerlos. Todo implica un esfuerzo. Esa es la realidad. Todo implica un esfuerzo. Por ahí hay una frase que a lo mejor usted ha escuchado, que dijo: si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, pues cualquiera las haría. Y esto es una gran verdad, porque en todos los tiempos, en todos los siglos, ha sido difícil ser cristiano. Ha sido difícil ser creyente. Y seguirá siendo difícil. ¿Por qué? Una vez más le digo, porque vamos contra la corriente. Vamos contra la corriente, siempre vamos a ir contra la corriente. Pero, hermanos, que estemos fortalecidos, y en esa fortaleza, en ese alimento de la palabra de Dios, Dios nos dé sabiduría para entonces decir siempre conforme a su voluntad. Mire, le digo, mucha gente piensa que las cosas que vienen, o las adversidades que vienen a su vida, piensan que es persecución o es mala suerte o qué sé yo. Inventamos de repente muchas cosas que dicen: Señor, la persecución está sobre mi vida todos los días y ya no sé qué hacer. Pero no es persecución, es falta de sabiduría para decir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros somos los que nos complicamos la vida. Y al tomar malas decisiones, le echamos la culpa a Dios todavía. Y eso es lo que no debe acontecer. Por eso es importante, hermanos, instruirnos en la palabra de Dios, para que entonces la palabra de Dios venga en ese momento determinado en que es necesario hacer la rema. Esto es el logos de la palabra de Dios, vamos a llamarle así, analógicamente, la teoría que tenemos que leerla. Al momento de la prueba, al momento de la adversidad, se debe hacer rema, o sea, se debe hacer práctica, se debe de poner por obra, por llamarle así. Pero insisto, ¿cuándo voy a poner por obra la palabra de Dios si desconozco la palabra de Dios? ¿Sí? Desconozco la palabra de Dios. Ahora, aunque nosotros conozcamos la palabra de Dios, Dios en su palabra nos enseña que además de que va a haber adversidades, también nos enseña que nos va a faltar cada día que pasa, pues seguir creciendo. Aunque nosotros hayamos leído 5, 6 o 7 veces y escudriñado así con toda minuciosidad la palabra de Dios para extraer los nutrientes espirituales, hermanos, nunca vamos a ser perfectos. Siempre nos va a faltar mucho por crecer, y así lo dice la palabra de Dios en Filipenses 3:12.
porque aquellos que ya piensan que ya lo saben todo, entonces creo que les tengo que decir que nos falta entonces mucho por aprender. Dice Filipenses 3:12, bueno, el apóstol Pablo, ministrándonos Dios a través del apóstol Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, es importante que si tenemos conocimientos, si Dios nos usa para compartir el evangelio de uno a uno con nuestros familiares y Dios nos usa, no nos jactemos, porque eso ya empieza a dar cuenta de sí mismo de que nos falta mucho por crecer, y una de ellas pues, es la humildad. Y la humildad vamos a ir acompañada, pero bien acompañada, y está íntimamente ligada con la santidad. No puede haber una persona que sea santa que no sea humilde en su corazón, porque lo contrario de la humildad, ¿qué es? Orgullo, ¿verdad? Entonces, la santidad va íntimamente ligada, o una característica de aquella persona que es santa es que es humilde. Entonces el apóstol Pablo, que cuando tenía religión no era una persona humilde, y conocía la ley y los profetas, tenía religión, pero el apóstol Pablo para ser o para pasar de Saulo de Tarso a apóstol Pablo, Dios tuvo que tratar fuertemente con su vida. Y el apóstol Pablo antes de Cristo era un religioso que solamente conocía la palabra de Dios, pero no la aplicaba, no la vivía. Tanto que la misma escritura da testimonio que consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. No podemos estar peleados, si somos cristianos, no podemos estar peleados con nuestros hermanos. De tal forma que si Saulo de Tarso consintió en la muerte de Pablo, de Esteban, pues no tenía mucho de creyente, porque su fruto no era de creyente. Tuvo que venir un encuentro con el Señor Jesucristo, y entonces nació en él, en ese caminar con el Señor, y en ese encuentro con el Señor, empezó a tratar con él en la humildad. Por eso lo dice, y con pruebas, ¿no? Y con sentimiento verdaderamente en su corazón de estar mencionando verdaderamente su vida, dando testimonio de su vida. Dice, no que lo haya alcanzado ya, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, tomar aquello por lo cual fui también nacido en Cristo. Esa palabra asido, ¿no? Asido. Acuérdense que estamos en la Reina Valera 60, pero se lo voy a parafrasear, le voy a cambiar el término. Dice, no que lo haya alcanzado ya, porque si dice, imagínense, nos encontramos una persona que apenas está iniciando en el caminar, ¿verdad? En el Cristo. No, hermanito, yo ya estoy del otro lado de la meta. No, ya, ese tiempo ya estoy de aquel lado de la meta. Cálmate. Hermanos, no sé cuánto vamos del caminar, pero falta mucho, hermanos. En el cronos del ser humano falta mucho, en el kairos de Dios falta poco. Entonces el apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, voy más adelante que ustedes, pero me falta mucho, ni que ya sea perfecto. Ahora, a ver, vamos a hacer, levanten la mano aquí todos los que son perfectos. ¿Verdad que no? Ahora levanten la mano quienes son imperfectos. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios que lo conocemos. Porque entre más nos damos cuenta, entre más conocemos la palabra de Dios, nos vamos a dar más cuenta, o va a quedar evidenciada nuestra imperfección. ¿Sabe una característica de una persona santa? La característica principal de una persona santa que está caminando a santidad, se estaba soltando aquí, que está caminando a santidad, precisamente es que se da cuenta que es imperfecta. Porque si no se da cuenta que es imperfecta, quiere decir que no ha conocido qué es la santidad. Porque en la santidad nos
lleva a vernos claramente quiénes somos. Y así es la palabra de Dios. Dice, es como un espejo que nos muestra nuestro rostro natural. Así somos, así eres. ¿Qué, Señor? Dios nos acaba de evidenciar. Es más, Él sabe y Él lo conoce, pero nosotros, a la luz de nuestro entendimiento y de nuestra humana forma de ver las cosas, o sea, a nuestros ojos naturales, a nuestros ojos físicos, pues, Dios nos evidencia que somos imperfectos. Y el apóstol Pablo reconoció, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello por lo cual fui también tomado yo, en Cristo o por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto les recomiendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, las filosofías de este mundo te van a decir que no vas a poder. No puedes. ¿Verdad? Por ahí, no quiero tomar mucho tiempo en eso, pero por ahí creo que son 12 pasos, no sé, 12 pasos, ¿verdad? Esas personas que estimamos mucho en nuestro corazón, te van a decir que tú siempre vas a ser alcohólico. En recuperación, pero va a ser alcohólico. Eso es lo que dice. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Esa es una verdad relativa, porque la verdad relativa se maneja en el mundo. Pero la verdad absoluta es la que dice Dios en su palabra. Y lo que dice Dios en su palabra menciona lo siguiente: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y tu naturaleza es nueva, y lo que quedó atrás ya no debe venir, ¿sí?, a normar nuestro carácter y nuestra forma de conducta hoy. Dice la palabra de Dios, o Dios en su palabra, que Él echó al fondo del mar todas nuestras iniquidades. Ahora, ¿por qué menciona el fondo del mar? Usted sabe que tiene una aplicación. ¿Sabe por qué menciona el fondo del mar? Para que nos demos cuenta y tengamos conciencia de que nadie va a poder sacar. ¿Quién ha podido ir al fondo del mar? Nadie. Pero no estamos hablando a 10, 15 metros aquí en las playas ¿sí?, en las playas de Mexicali. No, estamos hablando del fondo del mar, donde ningún ser humano puede bajar absolutamente. Y eso es lo que nos está diciendo, están en el fondo del mar y nadie puede, ¿sí?, nadie físicamente ni espiritualmente puede venir a sacarte todo aquello que eras antes de Cristo. Esa es la realidad. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De tal forma que la verdad relativa que manejan en estos grupos es una mentira. Porque la verdad absoluta evidencia la mentira. Evidencia la mentira. Entonces dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez lo reitera, bueno, lo voy a retomar otra vez. No es que lo haya alcanzado ya, no es que lo haya conseguido todo, dice la versión traducción lenguaje actual, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Bueno, los que, voy a parafrasear aquí, los que estamos en el camino perfecto, el camino de Cristo, porque eso es lo que está diciendo. Porque si no lo tomamos así, va a decir, ay, se contradice. No, los perfectos, ¿quiénes son los perfectos? No por nuestra perfección, sino porque en Cristo ante Dios porque ante Dios Cristo nos hace perfectos. Y si estamos en el camino perfecto, entonces nos embarramos de eso. ¿Me explico? Nos inundamos de eso, pero no por nuestras
aptitudes, no por nuestras actitudes, no porque nosotros lo merezcamos, no porque seamos bien capaces, no, hermanos, sino por Cristo Jesús. Siempre, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. ¿Qué es lo que debemos de pensar, hermanos? Que estamos en el camino perfecto y que llevamos la dirección correcta. Hermanos, el GPS espiritual no falla. El GPS espiritual no falla. Mire, hace quizás unos 15, 18 años, cuando apenas estaba poniendo de moda lo del GPS, ¿sí?, para llegar a las direcciones, yo no confiaba en ellos. Una vez, para confiar en el GPS, lo puse, porque antes no ven en los carros, antes comprabas ahí, ni en los celulares, comprabas un aparatito y él te iba marcando ahí la ruta. Estaba como $300, creo, ni me acuerdo. Entonces, yo ya sabía dónde iba a ir, estaba lejos, horas de camino, y puse el GPS. Y ahí es donde ya le agarré confianza. Porque no solamente nos llevó a la dirección correcta, nos llevó por la mejor ruta. Hermanos, cuando vamos comenzando, es cierto, y hasta cierto punto hay justificación. No comprendemos muchas cosas. ¿Sí? No comprendemos y no confiamos en muchas cosas. Hermano, pero ya está comprobado. Este GPS nos va a llevar a la meta, al supremo llamamiento. Nos va a llevar a Dios, hermanos. Pongámoslo por obra. Atendamos las instrucciones de Dios. Dejémonos llevar por las instrucciones de Dios. Obedezcamos las instrucciones de Dios, aunque estén en contra de lo que yo pienso. Que muchas veces así es. De repente pensamos que somos más capaces que Dios. Dios va a romper con nuestros paradigmas. Mire, ¿sabe cuál es el problema actualmente del judaísmo? Que no es mesiánico, que no se ha convertido a Cristo. Su paradigma, sus tradiciones. Que vino Cristo y no lo reconocieron. La semana pasada, 4 y 5 de octubre, se celebra allá en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, donde está el templo, reconstrucción del templo de Salomón, que no es lo mismo, pero ahí en el Muro de los Lamentos se celebró el Yom Kippur. El Yom Kippur, el día de la expiación para el perdón del pecado. Y algo que llamó la atención, usted lo puede checar en internet, algo que llamó la atención es que estaban orando para que llegara el Mesías. Y ya ve cómo se ponen, ¿eh? De que llegara el Mesías, así en el mundo de la gente están así. Ya llegó el Mesías. Vino hace 2022 años. E hizo una vez y por todas las generaciones el Yom Kippur. Se ofreció a sí mismo para perdonar el pecado y los pecados, yo le llamo así, el pecado original y los pecados por los que le agregamos nosotros, ¿no? Para perdonar el pecado, expiar, liberarnos. Y siguen esperando al Mesías. Ya vino, regresará obviamente, regresará, pero ¿sabe por qué no lo reconocieron? Porque no vino el Señor Jesucristo la primera vez como tenían ellos imaginado que sería. Y eso es lo que estorba. No, si no es como yo creo, yo pienso, yo siento, entonces no voy a obedecer. No, hermanos. Eso es lo que tiene sumido todavía en un riesgo al pueblo judío, que no creyeron en el Mesías porque tenían un contrato psicológico de cómo iba a ser
y pensaban que iba a ser a su modo. Y Cristo, rompiendo paradigmas, pero estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, he aquí, ¿sí? Vendrá montado en un pollino, y dio varias características en las profecías y no lo creyeron. Y ese es el problema, hermanos, que no sea nuestro problema que nos desviemos de la meta en nuestro caminar, simple y sencillamente porque pensamos que no es como nosotros queremos, o no es como nosotros queremos, o no es como nosotros pensamos, y entonces desviarnos de la meta. No, hermanos. ¿Quién le podrá dar consejo a Dios? ¿Quién? Por favor, mire, el inmenso Dios, majestuoso, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el creador de todas las cosas, incluyendo de su vida y de mi vida. ¿Cómo nosotros, mire, si ha visto la fotografía esa, donde está una flechita? Esta es la Tierra. ¿Sí la ha visto? Polvo cósmico. Apenas se alcanza a ver ahí en el polvo cósmico la Tierra, imagínense nosotros. Y todavía ponernos a la altura de Dios, por favor, hermanos. Pero Dios nos ve con misericordia. Y sigue esperándonos y tiene paciencia. Y tiene paciencia con nosotros. Pero nosotros debemos seguir avanzando hacia la meta. Acuérdese, esto no se acaba hasta que se acaba. Debemos nosotros seguir adelante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es donde usted y yo debemos estar siempre dirigidos, siempre enfocando todos nuestros esfuerzos. Eso es lo que debe de acontecer, hermanos. Esa es la realidad. Mire en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Porque de repente la gente se hace como Tomás. ¿Se acuerdan la actitud de Tomás? El fenómeno de Tomás o el síndrome de Tomás. Si yo no metiera mi mano en tu costado y tocara ahí los orificios ahí en tus manos, entonces no creeré. No creeré. Hermanos, fíjese lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor, eso quiere decir en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, tan grande nube, hay muchas pruebas que las mismas personas compartimos con otros, y pruebas de Dios, de la majestuosidad de Dios. Hermanos, por favor, escuche bien lo que le voy a decir. Imagínese que venga que usted esté acá, que esté acá y le muestre, no la quiero tomar porque no la quiero, pero imagínese que le muestre, bueno, la voy a tomar. Imagínate una persona que, wow, se ama la música y ve una guitarra y la levanta y dice, wow, y se emociona, pero hay gente así, no, bien apasionada por los instrumentos. Bueno, imagínese una persona así, que vea esta guitarra, o este es un bajo, no, este es el bajo, es una guitarra, la eléctrica. Entonces, fíjese bien, imagínense que venga, wow, o sea, es la primera vez que una guitarra así, ¿quién la hizo? ¿Qué marca es? No, se hizo sola. A ver, imagínese, viene y le digo, ahí está, no, oye, no la había visto, ¿qué onda? Se hizo sola. Hermano, ¿se hizo sola? Pues, o sea, está difícil, ¿no? Yo creo que hasta un niño de 8 años le dice se hizo sola y dice, te va a decir, yo que confiaba en ti, oye. O sea, ¿cómo? No se hizo sola. Pues así dicen de todo el mundo y las galaxias y todo lo que podemos ver, que se hizo solo. ¿Hasta dónde llega la evidencia con la verdad absoluta del creer una mentira? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, y entre esa nube de testigos toda la creación, y así lo menciona también en Romanos capítulo 2, creo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escuche bien lo que sigue, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Te lo tengo que parafrasear. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo fue a la cruz? Y sufrió y padeció la muerte más horrenda, el castigo que era realmente lo más cruel que se había inventado, que era la crucifixión. Era una tortura, hermanos, era una tortura morir así. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué fue a la cruz? Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabe por qué fue? Porque lo estaba mirando a usted y me estaba mirando a mí. Porque en ese amor verdadero y genuino estaba viendo su rostro, estaba viendo su rostro, estaba viendo su rostro, estaba viendo mi rostro, y estaba yendo a la cruz por usted y por mí, por amor. Y lo hizo con gozo en su corazón, sabiendo lo que iba a padecer. Él recibió en la cruz lo que usted y yo merecíamos, y lo hizo por amor. Pero muchas veces no lo comprendemos, iglesia. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y sabe qué? Se sentó a la diestra del trono de Dios. La traducción lenguaje actual, aunque ya se lo expliqué, se lo quiero leer también. Dice, todas esas personas que están a su alrededor como testigos, o sea, hay muchos. Por esto, ya que se nos ha testificado por medio de las personas, la misma creación da testimonio. Por eso, con toda convicción, debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. ¿Y dónde radica la felicidad del Señor? En que nos dio vida a usted, a mí, nos salvó de la condenación. Totalmente íbamos corriendo en otra dirección y nos puso dirección para correr hacia Él. Cambió nuestro destino, hermanos. Cambió nuestro destino. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cambió nuestro destino. Debemos comprenderlo nosotros en nuestro corazón, atesorarlo en nuestro corazón. Ahora bien, si nosotros comprendemos esto en nuestro corazón y lo atesoramos en nuestro corazón, hermanos, iglesia, entonces ¿sabes qué es lo que va a acontecer? Si verdaderamente lo comprendemos y lo atesoramos en nuestro corazón, ¿sabes lo que va a acontecer? Vamos a vivir eternamente agradecidos con Él. Y no vamos a andar volteando ni a la derecha ni izquierda, sino siempre vamos a estar puestos los ojos en Jesús, aquel que recibió de todo para que nosotros salgásemos librados de ello, de ese castigo. Concluyo, iglesia, concluyo. Hoy en día, como le dije desde el principio, se necesita fortaleza, y cada vez más fortaleza para resistir ese viento y esa corriente que va a estar en contra de aquellos que decidimos caminar correctamente en un mundo incorrecto. Dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no tiene que ver nada con algunos aquellos que ya se quedaron no sé dónde. Cuando la palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hace referencia a que estamos en un mundo caído y desordenado, pero no somos parte de ese desorden. No somos parte, no nos embarramos de ese desorden. Y hay familias que viven separadas de Dios por circunstancias diversas. Usted, me imagino que tiene familia, conocidos, hay familias que viven separadas de Dios.
Viven quizás separadas por miles de kilómetros, estoy usando solamente una alegoría, miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, muchos de ellos pues no saben a dónde clamar, no saben para dónde correr, no saben para dónde dirigirse. Están totalmente sumidos en la ignorancia. El Señor Dios dice en su palabra que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El desconocer las cosas, ¿sí? Mire, el conocerlas y desobedecerlas es lo mismo que no conocerlas. Pero el que no las conoce ni siquiera tiene la opción. Pero usted y yo sí sabemos de dónde vendrá nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene su socorro, hermano? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero mucha gente no lo sabe. Y si usted y yo somos iglesia de Cristo, usted y yo somos iglesia de Dios, que sí sabemos hacia dónde está la meta, que sí sabemos de dónde vendrá nuestro socorro, hermanos, debemos compartir con otros precisamente eso que usted y yo conocemos. Eso que usted y yo conocemos, debemos compartirlo con otros, porque muchos están buscando, pero no saben dónde. Y el enemigo aprovecha precisamente esa búsqueda y esa confusión. ¿Para qué? Para llevarlos a un camino todavía aún más lejos. Esa es la realidad. Hermanos, ¿estamos corriendo la carrera? ¿Están nuestros ojos puestos en Jesús? Si las respuestas son afirmativas, iglesia, no nos detengamos. Sigamos adelante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No titubeemos. No nos paremos. No nos detengamos. Sigamos fortalecidos y cada día más, porque la resistencia será peor. La resistencia será peor. Para poder terminar una carrera, voy a poner una analogía con lo que se hace, no sé quiénes han corrido los domingos, los sábados en la mañana. ¿Me pasas el agua? Le llamamos eventos pedestres. Gracias. Le llamamos eventos pedestres. ¿Nadie ha corrido? Levante la mano, ¿quién sí? Nadie. Lo que tenemos que hacer, pues, es llegar temprano, ir a la mesa de registro. A veces hay costo, a veces no hay costo, generalmente hay costo. Pagar, ¿sí? Al pagar nos registran, nos dan un numerito, nos dan unos seguritos y nos lo ponemos aquí. ¿Ok? Ese número, que debe de cumplir las reglas del instituto, del INDET allá, debe cumplir un requisito, que traiga un talón y se desprenda, y ahí pones tu nombre. Si no traes ese talón y llegas a la meta, es nula tu carrera, por si vas buscando un lugar, ¿no? Pero tienes que registrarte para entonces poder enrolarte en la carrera y terminar en la meta. Hermano, para estar inscrito en la carrera de Dios, tiene que haber un principio. Y ese principio es enrolarse, enlistarse en la carrera de Dios. ¿Cómo nos enlistamos? ¿Cómo nos inscribimos? Pidiendo que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas.
el Señor dice que nos dará una piedrita blanca. No sé si se acuerdan de Apocalipsis, que nadie sabe el nombre sino el que lo dio y el que la tiene. Y ahí tenemos. Y cuando lleguemos a la meta, solamente es una analogía, ¿verdad? El Señor va a decir, ¿dónde está tu número? Ahí está, ok. ¿Qué dice? Hijo de Dios. ¿Traes tu taloncito? Sí. ¿Viene tu nombre? Gloria a Dios. Aquí está también. Lo entregas y entonces el Señor va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Has terminado la carrera. Pero todavía falta mucho, hermanos. No nos detengamos hasta terminar la carrera. Siempre poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por ministrarnos, por ayudarnos a comprender, Padre, tu grandeza, por revelarnos esa verdad absoluta, mi Dios, que debe de normar y regir toda nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque en esa misericordia y amor hoy nosotros podemos estar caminando, mi Dios, en el camino perfecto, el camino de Cristo. Siempre enfocándonos en ti y dirigiéndonos hacia donde tú, mi Dios, has marcado la meta, Rey. Gracias, mi Dios, por cada familia que está acá, por cada persona, por cada padre de familia, por cada madre de familia, por cada joven, mi Dios. Yo te pido, Señor, que caigan en la sensatez, en la prudencia, en la sabiduría verdadera para vivir en un mundo caído, en un mundo desordenado, siendo personas ordenadas, llenas de ti, siendo ejemplo para otros, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú vives y reinas en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias, mi Dios, porque en tu misericordia y amor hoy podemos ser llamados hijos tuyos, Padre. Gracias por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Hermano, no nos detengamos, sigamos adelante. No acabó la carrera. Todavía falta mucho por caminar, por correr. Amén. Dios les bendiga.